Well, hello students, how are you? Fine? Well, en esta oportunidad les voy a explicar las reglas del presente simple positive, present simple positive. Bueno, como hemos visto en algunos verbos, en general agregamos S cuando se trata de he, she o it, el sujeto, o sea, un hombre, una mujer o una cosa. Entonces, si tenemos el verbo walk, que es caminar, yo digo I walk, you walk, pero para he, she o it le agregamos una S al verbo, ¿sí? Sería él o ella o eso camina. Es para las únicas tres personas que agregamos, en este caso, S al verbo. Después seguimos con we walk, they walk, ¿sí? Para todos los demás sigue siendo el mismo verbo, queda el verbo en infinitivo. Por ejemplo, si decimos que Rosie, que es una chica, camina a la escuela, vamos a decir Rosie walks to school. Bueno, lo usamos para rutinas o cosas que son siempre verdaderas, ¿sí? Routines or things which are always true. Pero si hablamos de sus amigas o amigos, vamos a usar el verbo walk porque sus amigos ya no son ella, sino son ellos, ¿sí? Entonces, recordemos entonces que Rosie walks, pero her friends or they walk to school too, ¿ok? Bien, esa es una de las reglas. La más común es agregar S al verbo. Bien, pero hay otras reglas que son las que vamos a ver en el libro. Dice he, she o it spelling rules. Bueno, a ver, ¿cuáles son las reglas para cuando tenemos estos sujetos? ¿Cómo tenemos que hacer con el verbo? En general agregamos S. Como dijimos recién, el verbo caminar, walk, se transforma en walks. El verbo start, que es comenzar, se transforma en starts para he, she o it. Bien. Pero ¿qué pasa con los demás verbos? Bueno, acá tenemos, cuando el verbo termina en O, por ejemplo, do, el verbo hacer, le vamos a agregar ES. Igual que cuando termina en S, por ejemplo, miss, que es olvidar, agregamos ES. Cuando termina en X, también relax pasa a ser relaxes. Watch, que termina en CH, también pasa a ser watches. Finish, que termina con SH, pasa a ser finishes. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el verbo termina en O, S, X, CH o SH, a los verbos le vamos a agregar ES. ¿Qué pasa con study? El verbo study, que termina con Y, lo que vamos a hacer es cambiar la Y por la I latina y le agregamos ES. Pero en play no pasa lo mismo, ¿por qué? Porque esto va a depender si al lado de la Y tenemos una consonante, como en el caso de study, que es la D, entonces ahí sí cambia y le cambiamos la Y por la I latina. En cambio acá tenemos el verbo play, que es jugar, pero adelante tenemos una A, que es una vocal. Entonces solo agregamos la S. Entonces tener en cuenta esto, que lo vamos a ver con algunos verbos ahora en el libro. Bien, y por otro lado tenemos el verbo be y el verbo have, que ya los habíamos visto, que, bueno, es otro tipo de verbos. Esto lo vamos a usar para verbos que no son ni el verbo to be ni el verbo to have. O sea, son ni el verbo ser o estar y el verbo tener. En este caso vamos a seguir diciendo I am, you are, he, she or it is, we are or they are. Y con el verbo have, ¿se acuerdan que vimos have got? Bueno, en este caso no le ponen got, pero sería más o menos lo mismo, es el verbo tener. I have, you have, pero para he, she o it, el verbo va a ser has got. Y para los demás pronombres, we y they, sigue siendo have. Solamente va a cambiar para he, she o it. Bien, esto ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver estos verbos en el libro. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas de por qué cambian, algunos se les agrega S y a otros se les agrega ES. Y a otros cambian y se les agrega la I latina y la ES. ¿Ok?